¿Qué tal? Bienvenidos a todos aquí a su programa Punto y Seguido, conducido por Roberto Cornejo y Cora Sánchez. Y estamos transmitiéndoles desde kdhk.tv. Somos la televisora en línea más grande y parte de la cadena de Hispanic World Television. Y también saludos porque nos transmite el canal CNR, que es el canal 73 de Baja California. Es un gusto también colaborar con ustedes. Y bueno, el programa de hoy va a estar extraordinario. Vamos a hablar de tradiciones, rituales, supersticiones, todo esto que celebra la vida y a la muerte, y es el tema muy actual porque estamos entre Halloween, Día de Muertos. Así que vamos a platicar de la parte histórica, la parte humana, la parte de rituales. ¿Y quién más para colaborarme con esto que mi maravilloso compañero? Roberto, locutor, conductor. Bueno, yo digo que es hasta historiador porque eres como un Google. Es mi Google personalizado, es maravilloso. Así que cuéntanos, Roberto. Muchísimas gracias, de veras. Es impresionante todo lo que me dice esta compañera mía. Da mucho gusto estar contigo. Me subes el ego, fíjate, nadie me dice nada bonito hasta que me siento aquí, historiador, ¿verdad? No, también, bueno, todo sabes. Eso va a pasar a la historia. Pues sí, amigos, vamos a hablar, como les decía mi compañero, vamos a hablar acerca de los rituales, de la muerte, de todas las cosas que hacen una tradición, que es una tradición, y la forma tan distinta de ver este pasaje de la muerte, que para algunos es el final de todo, para otros es una transición y para otros es simplemente un hecho, una cosa que no podemos cambiar. Y como decía mi gran amigo, ese sí, historiador y sociólogo y filósofo, Germán Dehesa, decía, esto de la muerte lo dejo para el final. Y entonces vivió su vida al 100% hasta el último momento que dijo, bueno, la muerte. Y es una persona, bueno, ustedes verán algunos de sus muchísimos libros y artículos, se dan cuenta de la profundidad, el valor que tenía Germán acerca de su conocimiento, más bien, acerca de estos temas tan increíbles como es el pasaje de la muerte. Vamos a referir, por supuesto, a la muerte en México, no la actual, que es bastante ruidosa, no, me voy a referir al Día de los Muertos. El Día de los Muertos, una tradición que empezó, pues es prehispánica. Los aztecas y sobre todo casi todas las tribus de Mesoamérica ya tenían una tradición que festejar o conmemorar, no me gusta la palabra festejar, conmemorar a sus muertos, llena de tradiciones, llena de significados, llena de historia. Ellos tenían, en algunos códices, tenían tres lugares. El lugar que podríamos llamar, de acuerdo a nuestro idioma actual, el cielo, el terrestre, que es donde viven los humanos vivos, y el inframundo, que era el Mictlán. Ahí no era que ahí vivían los humanos muertos, nótese, vivían los humanos muertos, o sea, seguían y eran los encargados, según esta versión, porque hay muchísimas, según esta versión, eran los encargados de mandar los alimentos a la tierra, de mandar el agua, de mandar muchas cosas, trabajaban mucho los muertos. También está la versión de los nueve pasos que tenía que llegar una persona para llegar, uno de los cuales era cruzar el río, y para eso tenían a nuestros amados xoloescuintles, los perritos sin pelo que tenían los aztecas, que los usaban los muertos para cruzar los ríos y seguir a los 9 pasos que iban a tener. Y cuando no seguían se comían los perritos, pero en fin, eso es otra historia. Pero es muy curioso cómo trata el azteca la muerte, cómo trata Mesoamérica la muerte. Sí, ya lo que yo quiero invitar a la audiencia, porque tenemos audiencia internacional, que es la maravilla de tener lo que es televisión en línea, ¿no? Nos están viendo en Estados Unidos y en México, pero también nos ven en Beijing, nos ven en Chile, en Perú, en España, en Argentina, en Colombia. Cada uno de ustedes tienen los rituales que festejan, porque algo que estamos compartiendo, y ahorita les vamos a compartir, mucho de esto viene de Europa, algo es de las culturas prehispánicas aquí en América, y la invitación es, vamos a explorarlo juntos. ¿Y por qué menciono esto?
Hay mucha gente que sataniza el Halloween o el Día de Muertos, y si es tu elección, bueno, lo respetamos, pero es como alguien que no es cristiano y ve un Cristo en la cruz y cree que es algo espantoso, ¿no? Porque es un asesinato, porque no conocen la historia o el simbolismo. Entonces, bueno, respetamos las creencias personales. La invitación ahorita es hacer un lado los juicios y vámonos por un viaje de descubrimiento. ¿Qué vivía la gente en esa época? ¿Qué pensaba? ¿Cómo es que las conquistas fueron haciendo mezcla de tradiciones? Y aparte que esa mezcla va evolucionando y le vamos sumando, poniendo, quitando. Así que ese es el viaje al que los invitamos durante esta hora, ¿no? Se me hace muy interesante que empezaste por México. Bueno, los aztecas vivieron en gran parte de Norteamérica. Mesoamérica. Mesoamérica, gracias. Les digo que es mi Google. Y algo que se me hace muy interesante es que ellos celebraban a sus muertos y a la vida del muerto. Como que a la humanidad siempre nos ha intrigado esto. Y hemos desarrollado culturas y tradiciones. Por ejemplo, el azteca, si alguien moría por medio del agua, murió ahogado, le hacían un ritual con el dios del agua. Si alguien moría en combate, en guerra, o lo equivalente, que para ellos era como una madre dando a luz que murió así, le hacían sus rituales de vida y muerte con el dios del sol. A los bebés les hacían con un árbol que daba leche. Y bueno, si así nos vamos, el que moría por causas naturales, como dice Roberto, es el que es el camino al cielo, ¿no? Que es el camino más largo, de más cuidado. Lo veían como el camino más largo, y por eso el perrito, el cholo, el perrito que los guía, Cholo Whistle, que los guía. Yo sé que tú lo vas a pronunciar mejor. Pero y toma eso en cuenta, porque más tarde, que estamos hablando de los altares de muertos que se celebran ahorita en el 2020, hay tanto simbolismo que alguno viene de los aztecas. Pero bueno, sigue la prehistoria y llegan los europeos, en este caso fueron los españoles, y su conquista fue una conquista religiosa, y lo primero que tienen que ver es si lo que domina a la gente ahorita son sus culturas, de sus tradiciones aztecas o de las tradiciones de las tribus indígenas. Tenían que ver ellos cómo lo podemos modificar para que ahora sigan a nuestro nuevo Cristo. Y curiosamente agarran esa celebración y dicen, es una celebración cristiana, Día de Muertos, Días de Todos los Santos, y empieza una mezcla divina. Los aztecas usaban las calaveras de verdad, empiezan los españoles a modificarlo con algo, y ahorita Roberto nos va a decir cómo esto es más reciente, ¿no? De las calaveritas de azúcar, de chocolate, hasta que se convierten en calaveras literarias, ahora son poemas. O sea, ha sido toda una evolución, transición, y nos damos cuenta de lo internacional que es. No es nuestro ritual, es una mezcla de tradiciones. Bueno, sí, ya llegaste a los españoles. Yo me iba un poco antes todavía. Hay ciertas cosas que quiero decirles acerca de la belleza, como en Mesoamérica tratan a la muerte. La muerte no es como ya en las culturas modernas, el cielo y el infierno y todo lo que hemos inventado no es un mecanismo de control en esa época, como lo hacemos ahora. Las religiones lo hacen y lo han hecho por siglos y siglos como mecanismo de control. Pero los aztecas tenían unas costumbres y unas creencias hasta cierto punto muy bonitas. A mí me encanta mucho una creencia o una leyenda que es acerca de la muerte real de los aztecas. Una es cuando el corazón dejaba de latir, el cerebro, se moría la persona. Otra es cuando era cremado o enterrado, que normalmente lo cremaban, lo quemaban. Y la tercera, que era la única muerte realmente en que los aztecas o este grupo creía, era cuando no había nadie vivo que se acordara de ellos. Si para ellos, si usted se seguía acordando de esa persona no había muerto, seguía presente, lo cual es totalmente cierto. Si usted se acuerda usted de sus antepasados, de sus primos, de su madre, de su abuelo, el abuelo sigue vigente en su vida.
recordará usted las lecciones que le dio el abuelo, la madre o el primo o quien fuera, que usted siga recordando. Mientras usted recuerde a una persona, esa persona no ha muerto. Esa parte de la liturgia azteca, por llamarle de alguna forma, me encanta. Se me hace muy positiva y se me hace para llevar la ausencia de una persona más llevadera. Tenían cosas tremendas también, digo, como todavía en algunos pueblos de México, yo recuerdo Mixquic, no recientemente, 200 años, limpiaban los huesos de los entierros. Si había un cementerio que había huesos de las personas que habían fallecido, el día de la celebración limpiaban los huesos y los ordenaban, todo muy bonito. Aparte, ya después, ya ellos ya estaban ahí y ya ellos tenían una cosa especial para los niños, para los inocentes. Y entonces llegan los españoles. Como todo llega, como todo conquistador, no voy a decir que hay buenos y malos. Los conquistadores son eso, conquistadores. Llegan a imponer, a poner sus costumbres. Lo hicieron con las pirámides, que hicieron la barbaridad de construir iglesias arriba de las pirámides, habiendo tantísima tierra, tenían que construirlas arriba. ¿Para qué? Para cambiarle al indígena la creencia. Nada más que el indígena tenía siglos con sus creencias, y en caso que te digo, fue agregando sus creencias a la nueva creencia. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en los altares. Y en las cosas que cuando ponen las velas, que es una vela para cada muerto, cirio. Un cirio, una vela, la prenden, pero siempre hay una vela de más. ¿Por qué? Por si algún muerto que no se acordaban ellos viene a visitarlos. Son las curiosidades, es muy padre. Y los cirios tienen una cosa, van a guiar los muertos hacia donde ellos quieren, que es donde está el copal, que es donde está la comida favorita del muertito, que después se la comen los vivos, pero ahí está la bebida, muy importante agua. En la tradición azteca, el agua y la bebida. La sal que purifica. Sí, o sea, todas las cosas. Cuando ya viene el altar, el cempasúchil, la flor mexicana, que nada más se da en octubre, y que los aztecas hacen con hilo, van uniendo las flores y hacen unos cordones de flores bastante hermosos, porque la flor es muy bonita, cuando dura poco, pero es muy bonita, no huele, no es una rosa en su humor, pero es una flor, estamos hablando aromática. De muertos, entonces, al unir las flores, cada flor es un niño, es un inocente, y se las cuelgan en los altares católicos, pretendiendo engañar a los católicos, a los padres que se hacen los locos y permiten, para atraer a los indígenas, permiten que se incluyan este tipo de cosas ancestrales de ellos para seguirlos guiando hacia la religión que ellos favorecen, que en este caso de México fuera la católica. Total. Si no conocen esa flor de cempasúchil, googleenla, porque es divina, significa la flor de 1000 pétalos o la flor de no sé, abundantes pétalos. Pero algo muy curioso, creo que acabas de hablar de lo que es la esencia del ritual de Día de Muertos. Quizás algunos de ustedes vieron la película de Coco que hizo Disney, y capta la esencia de esto de recordar a los muertos, que cuando realmente los olvidamos es cuando ya su alma se pierde, ¿no? Se desvanece. Pero mientras hacemos este ritual, tenemos un día al año en el que ellos pueden conectar con nosotros. Pero algo que les queremos nosotros compartir es, hay quien cree que esta tradición de Día de Muertos y toda la festividad es mexicana. Y lo que le queremos decir es una mezcla de muchas culturas, religiones, rituales, creencias, que se vino a entrelazar y eso es lo que se vino a nacer, esta tradición. Déjame decirte, lo que pasa es que es una tradición viva. Es una tradición cambiante. Cuando en el siglo XX, a principios del siglo XX, Posadas, en la famosa Guadalajara, hace sus primeros grabados de las calaveritas,
empieza a incluir y pone los nombres de las personas, porque no había fotografías de fulano, entonces en la calaverita ponían su nombre y ahí es donde iba a llegar el espíritu de fulano, porque esa calaverita era él. De ahí deriva a hacer versos. Y entonces en las calaveritas se ponen versos, se vuelve prosa, se vuelve ¿cómo y por qué recuerdas al difuntito? Es una cosa muy hermosa en ese momento para obsequiar y para quitarle el miedo que podía tener una calavera real, que podía producir una calavera real. Las empiezan a hacer de azúcar. La calavera tradicional es de azúcar y ahora es de chocolate, y no quiere decir que le fallemos a la tradición, porque esta es una celebración viva. Y aparte cambia. Si te vas a Oaxaca es de una forma, en Mixquic, que en la ciudad cerca de la Ciudad de México, es de otra, en Guadalajara es de otra, en el norte es de otra, pero todas son una sincretación de la religión católica y la religión del lugar, y eso lo extienden por todo Mesoamérica. Esta es una fiesta que se va a todos lados donde llegaron los españoles a imponer, esto sí, a imponer con su conquista la religión que traen ellos. Y es un choque de religiones, pero en ese sentido los indios son bastante hábiles, y cuando se ven dominados y por la fuerza no iban a hacer nada, incluyen sus pequeños detalles, como te digo, el copal, incluyen la vela extra para el muertito que no conocen, y una infinidad de cosas, el papel cortado de colores lindos, de colores, español, que sí. lo hacen unos dibujos preciosos con tijeras, y los cortan y hacen unas figuras, hacen floreros y flores y lo que se les da la gana, son verdaderamente artísticos. Los pisos de flores para conducir hasta llegar al altar. Tenga usted, por favor, busque los altares mexicanos. Son divinos. Y son preciosos, hay unos increíbles, y ahora se ha llegado a que estos altares se dan en muchas partes del mundo, por lo menos donde hay consulados mexicanos. Los consulados mexicanos están poniendo altares de muerto. Claro. En todas partes, o sea, nada más en Estados Unidos hay 46 consulados que compiten entre ellos, porque así me consta, compiten con los consulados cercanos a ver quién hace el mejor altar. Y es muy hermoso porque conserva una tradición mexicana que nos une. Es una tradición de las pocas en que no hay división. Nuestro respeto por los muertos y nuestra falta de miedo hacia la muerte es una cosa que nos caracteriza. Totalmente. Y hay algo bien curioso. Imagínense, en esta época no hay Instagram, no hay Facebook, no hay redes sociales, no hay celulares. Y por el otro lado del mundo, en Irlanda están los celtas festejando su año nuevo. Para ellos el año nuevo era el 1 de noviembre. Y tenían la creencia que al cambiar de año era cuando el velo entre el mundo de vivos y muertos era más delgado. Y hacen todos estos rituales para guiar a las almas que no se pierdan, ¿no? Que se vayan hacia la luz. ¿Qué sucede cuando también llegan a invadir los cristianos? Pues hay que negociar. Y es entonces donde los cristianos es el All Hallows Eve, ¿no? Que Hallow viene de Holy, es el día, lo convierten en Día de Santos, y la fecha se convierte. Bueno, era el 1 de noviembre, el día que era Año Nuevo para ellos, y empezaban las festividades el día 31. Entonces también lo convierten en un ritual de vida o muerte cristiano. Pero ¿qué sucede con estos celtas, no? Los irlandeses. Empieza a haber la hambruna ya y salen huyendo, se vienen aquí a Estados Unidos, y al llegar, ¿qué hacen los irlandeses? Traen sus tradiciones, obviamente. Y algo curioso es, a los irlandeses los caracterizamos por ser muy juguetones, muy bromistas, tienen los duendes, tienen toda esta cultura, ¿no? Del leprechaun, que está al final del arco iris con el dinero, que los duendecitos que esconden cosas. Es algo muy característico de la cultura irlandesa. Llegan a Estados Unidos y en estas fechas ellos hacían bromas y se les parecía muy simpático. Las bromas empezaron a escalar de nivel ya en Estados Unidos y se ponían máscaras para que nadie supiera quiénes son.
subieron de nivel a tal grado, que la gente de las casas les decía a los jóvenes niños, si no me haces la travesura, si no me haces la broma, te doy dulces. O sea, era como comprarlos para salvaguardar su casa. Y empieza la cultura del famoso trick or treat, ¿no? Y bueno, eso en Estados Unidos se ha convertido como el Día del Niño. Es el día que más esperan los niños para ponerse su disfraz, que no necesariamente es de miedo, ahora es bien divertido, creativo. Sueñan con ir a pedir dulces. Así como en México el 30 de abril es el Día del Niño, en Estados Unidos es toda una fiesta. Pero lo curioso es que tampoco es típica de Estados Unidos. También vino de Europa, también fue choque de cultura con religión, de paganismo con catolicismo o cristianismo, y se evoluciona. Y ahora nosotros que estamos en la frontera entre México y Estados Unidos, nos toca ver la belleza de estas tradiciones, ¿no? Fíjate, tengo ahí una duda que como dices tú, voy a googlear, en el sentido de que fueron católicos, no cristianos, porque antes sí era uno solo y ahora hacemos, por lo menos en esta época hacemos mucha diferencia entre cristianos y católicos, como si fueran dos cosas totalmente distintas. Según mi entender, vienen de una sola rama. El cristianismo viene del catolicismo, se separan, no sé, el calvinismo, el luteranismo, en fin, la iglesia de Inglaterra. Hay muchas secesiones, hay muchas separaciones, pero los que llegan a imponer su fiesta de muertos realmente son los católicos. ¿No? Y entonces quería yo hacer eso porque me llamó la atención. Y esto también de la frontera. Hemos hecho un verdadero popurrí de celebraciones. Exacto. Tenemos de todas y todas las hemos cambiado y a todas les hemos puesto diferentes nombres, lo que se nos da la gana, porque son fiestas cambiantes, porque somos personas vivas, porque son sociedades vivas y aceptamos lo que nos conviene. En un momento dado, hace unos años, había una costumbre de los juguetes y era muy libre y dejaba uno los juguetes en la calle y pasaban los niños y tomaban lo que quisieran, todo muy libre. Y hace 10 años hubo alguien envenenó unos dulces, no sé si te acuerdas. Claro. Y entonces cambió todo. Y ahora salen las mamás con los niños, ya no tomas dulces. Y es horrible porque se perdió esa hermosa confianza que se tenía. Pero para proteger a los niños, bueno, pues ahora sí vas con tus nietos, con tus hijos hasta la puerta y ves la cara del que les va a dar dulces. Ya no tomas dulces de cualquier gente. Ya va cambiando la cosa según la humanidad. Y va cambiando, y en Estados Unidos este año, Cora, este año las preguntas de cómo se va a hacer el Halloween en Estados Unidos es impresionante. Están los gobiernos poniendo, fíjate nada más, poniendo lineamientos de cómo se va a hacer. Va a haber lugares para Halloween, drive-in Halloween. O sea, va usted a ir en su coche con su niño vestido de calabaza, o como se le dé la gana a usted, y va a abrir la ventana, el escuinclito, saca su mano y de una persona autorizada le va a dar su dulce. Me hace muy interesante. Al niño le da lo mismo, pero porque el niño lo que quiere son dulces, pero nada más es parte de los cambios, tú sabrás muchos más. Yo tengo adolescentes, 13 y 14 años. Y sí, ahorita en el fraccionamiento en el que yo vivo, nos mandaron el reglamento, que se me hace muy apropiado, porque ya había gente que tenía ciertos miedos con Halloween, no necesariamente que porque si era satánico o que era de brujería, sino porque, como dices tú, Roberto, envenenaban a los niños o a veces les ponían alfileres, agujas. O sea, hay de todo en este mundo. Hay gente que va a tomar lo más hermoso y va a ver cómo molestar, va a haber gente que va a cuidar y proteger a los niños para que tengan una bonita experiencia. Y nosotros, como adultos, debemos estar presentes para cuidarlos, tal como tú lo dijiste. Entonces, ahora en temporada de COVID, me llega la carta que me dice que si yo elijo dar dulces, lo requiero dar con mi mascarilla puesta y guantes. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se usa que dejan las bandejas con dulces y cada quien entra a la casa, al patio, agarra sus dulces, todos los que quieras, y te vas. O sea, sí hay cierta abundancia, al menos en esta zona. Entonces ahora nos están diciendo que así no va a ser. La persona adulta va a tener sus guantes y con guante va a tomar dulces y se los va a depositar a la canastita del niño sin tocar la canastita.
Y bueno, o si eres la mamá o papá que va acompañando a los niños, cuando llegas a la casa, después de este recorrido, donde tu hijo no tocó nada más que su canastita o bolsita, los dulces se tienen que dejar 24 horas. Yo no sé, igual hay doctores que me han dicho que no se transmite por superficie, que es por aire. Bueno, ese es el reglamento que a mí me acaba de llegar. Yo decoro, yo tengo mi colección de brujas divinas, yo pongo mis calabazas, me encanta mi casa decorada. Mis vecinos ya vieron que es casa decorada, entonces ya saben que ahí va a haber dulces desde muy temprano. Y bueno, seguiremos los lineamientos. Que si es correcto, que si sirve o no sirve, se me hace lo más prudente seguir los lineamientos de la comunidad, sobre todo para que los niños les den una autorización de salir a pedir dulces y gozar, que no se los prohíban. Sería ridículo que a estas alturas del partido empezáramos a decir, bueno, yo les voy a dar dulces, pero no voy a usar máscara. No, se trata de cooperar con la comunidad, no con los que negamos todo, con los que aceptan. Vamos a cooperar con los que están siguiendo los lineamientos que de alguna forma van a beneficiar a todos. Sí, vamos a hacer la fiesta para los niños, ya 12, 13 años, ya tengo mis dudas de los niños, pero en fin, de los niños chiquitos sobre todo, que tienen una ilusión porque se las hemos fomentado, y vamos a seguir los lineamientos. No nos cuesta ningún trabajo caminar, salir a la calle, entrar a las tiendas con máscara. Se está probado que salva vidas. ¿Y qué más queremos salvar que a los nuestros, a los pequeños? Ahora tuve una visita de un niño, de un nieto de 4 años que entró corriendo preguntando por el abuelo. Por poco le da un ataque a la mamá porque no sabía si el abuelo estaba usando máscara o no. En fin, son tiempos nuevos. Pero regresemos a las festividades, porque este es el inicio de una serie de festividades. Yo llamo, para no meterme en problemas, llamo a todas las festividades paganas. Así no hay ninguna mala ni ninguna buena, todas son paganas. Todas. Y ahorita entramos de fondo, Roberto, pero necesitamos irnos a una identificación. No se vayan, que vamos a entrar de fondo. ¿Les gusta la fiesta? ¿Cómo se celebra esto? ¿Qué significa para nosotros como sociedad, como comunidad, como familias? Ahorita regresamos, estás en Punto y Seguido. Tú tienes una idea, puedes visualizar tu proyecto. Ves un futuro totalmente diferente. Tienes la convicción que puedes lograrlo. Sientes que estás perdiendo tiempo. Pero los que te rodean piensan que estás en un error. Créeme que te entiendo. Las motos son muy peligrosas. Ser piloto es para elegidos. El paracaidismo es una locura. Emigrando a California, terminarás limpiando platos el resto de tu vida. Las editoriales importantes solo publican autores de renombre. Para ser columnista de un periódico importante, hay que estudiar periodismo. Comenzar una carrera universitaria siendo adulto es algo muy difícil. Solo el 10% de los abogados extranjeros pueden aprobar el examen de la barra de California. Solo el 7% de los abogados de California son hispanos. No, 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 no y más no. Sin lugar a dudas, la palabra que más me dijeron toda la vida. Y siendo que no parece ser una palabra tan importante, entonces, que no te quiten tus sueños. Hola, mi nombre es Alex Monsalve, soy abogado, inmigrante, hispano y autor del libro Tú también puedes. Y todas las semanas te espero aquí, en KDHK TV, televisión con personalidad. Cuídate.
Bienvenidos de regreso aquí a Punto y Seguido. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, es KDHK Media Group. Y vas a ver todos los programas que producimos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, estamos aquí hablando de rituales, tradiciones, las costumbres, todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte. Y la muerte, bueno, está en femenino, ¿no? Es la señora muerte. Y hay quien lo pone como un fantasma, hay quien lo pone como algo oscuro. Algo curioso en México es que para nosotros es una señora elegante y se representa por medio de la imagen de una Catrina, que es como la calaverita vestida, pero de dama elegante. Cuéntanos, Roberto, ¿de dónde sale esta tradición? Me pones en aprietos porque hay en duda de si las Catrinas son Sí. nacieron en Guadalajara Ajá. o son de Aguascalientes. Me acaban de mandar un mail diciéndome que Aguascalientes se considera a ella misma la creadora de las Catrinas. Y vamos a pensar que es así. Dentro de las festividades, la Catrina tiene una parte muy importante. Ella es la alegre. Es la que vuelve la muerte alegre, es la que hace que nos divirtamos, es la que trae las cosas, es la que manda, es la que organiza las festividades, la Catrina. Y sí, en algunos lugares hacen unos vestidos preciosos, hacen unas Catrinas en papel maché o en papel, son artistas, las hacen unas Catrinas muy bonitas, las visten, las decoran, y esas son el estandarte de la festividad del Día de Muertos. Por supuesto, la Catrina es una calavera, pero una calavera guapísima. Y es una calavera con pelo, bueno, es una maravilla de calavera. Y sí, es una parte muy importante de las Catrinas. Hace ratito estábamos platicando y me acordé que el festejar el Día de los Muertos está casi para nosotros. Me acuerdo haber ido a Manila, Filipinas, que llegaron los españoles también y llevaron su catolicismo, y había ya tribus que sus creencias, y celebran también el Día de los Muertos con una mezcla muy, muy curiosa también entre el catolicismo y la religión del lugar. Pero hay otra, en China también celebran desde hace de siempre el Día de los Muertos. En Filipinas hay unos mausoleos en el Cementerio Nacional de Manila, donde hay una parte que son puros chinos. Porque China pobló Filipinas muchísimo tiempo. Entonces, los mausoleos son gigantescos. Tienen baños, tienen una cocina muy importante y un cuarto principal. La cocina es muy importante porque los familiares, al hacer las celebraciones, van a comer ahí, pero las celebraciones duran 3 y 4 días. Wow. Cambian los cocineros y cambian los manjares y viene gente. Lo que te quiero decir con esto es que el Día de los Muertos, que para nosotros los mexicanos o los de ascendencia mexicana es muy, muy, muy mexicano, se celebra en todos lados. Es esa necesidad que tiene el ser humano de comunicarse con lo que no conoce. Esa inquietud, a lo mejor miedo si tú lo quieres, o a lo mejor yo lo prefiero llamar inquietud por saber qué hay o a dónde vamos. Siempre hemos tenido esa pregunta de todos los tiempos, ¿y después qué pasa? Y esta parte de celebrar la muerte nos hace la transición más llevadera. Sería horrible y es muy difícil, y para mucha gente es depresivo total pensar que y ya. Y se acabó. La frase y ya, no, es muy deprimente. Pero si pensamos, bueno, me voy a ir al inframundo, al Mictlán de los aztecas, y desde ahí voy a estar mandándole, aparte de espantarlos cada año, voy a estarles mandando comida y agua y todo, y alguna vez, si hago mérito, regresaré de otra forma. Se me hace una forma muy, muy, muy buena, el sincretismo de unión de religiones hasta llegar a algo con el que podemos lidiar, que no es miedo. Se me hace una maravilla. Una maravilla. Y es curioso lo que tú dices, Roberto. Nos intriga esa parte que no conocemos porque el intelecto no da para entender algo así. ¿Qué ocurre cuando ya no está el cuerpo y queda solamente el alma? Y el aceptar que el espíritu es inmortal, Sí. nos lleva a darnos cuenta que entonces no es inmortal nada más cuando nos morimos, sino que es inmortal ahorita.
en este momento presente hay energías, hay vibraciones, y es por eso que hay cierto tipo de sanación que no siempre es por medio de medicina. Hay sanación, medicina me refiero a la farmacéutica. Hay sanación por medio de plantas, hay sanación por medio de piedras, hay sanación. O sea, nos empezamos a abrir a todo un mundo al que quizás muchos nos ponemos nerviosos, pero esto existe. Hay gente que lo practica como una profesión. A mí se me hizo muy curioso. Mis hijos tenían un pediatra que también era homeópata, y después de estudiar su carrera de medicina y de pediatría, se entrenó con una curandera y le enseñaron cómo romper el empacho, que se llama en México cuando te van tronando la espalda, donde hay terminaciones nerviosas, y eso puede quitar un malestar estomacal, puede quitar una temperatura, ciertas enfermedades. Como a mí me enseñaba que cada que me enfermaba me diera masaje aquí o en el agujerito aquí del codo, y se me desinflamaban toda esta área de mi sistema respiratorio. Ahorita hay un poco más de apertura, pero hace años no. Y una mujer que había descubierto, o hombre, que había descubierto ciertas cosas de masajes, eran los brujos. Bueno, los quemaban vivos, ¿no? Digo, la Santa Inquisición. Nos ha tomado mucho como humanidad darnos cuenta que no son rituales oscuros, ni mucho menos, sino es parte de nosotros, que emocionalmente sanamos y se manifiesta en el cuerpo. Y se me hizo muy curioso porque, bueno, a mí me encantan todas las pulseritas, ¿no? Yo que el cuarzo rosa es del amor y la matista es de transformación. Y me habían dicho, oye, Core, es brujería. Yo no siento brujería, sí siento buena vibra. Y tengo un amigo que es ingeniero minero en Chile, que allá ves que hay mucha mina de cobre, bueno, hay mucha minería en general. Y él, pone todos los explosivos para empezar a descubrir la mina. Y bien curioso porque me dice que el explosivo necesita tener una vibración que choca con la vibración de esa piedra o esa tierra. Que cada tipo de piedra tiene una vibración y tiene una frecuencia que le da su dureza, su color. Entonces, sí es verdad que todo ese tipo de piedras sí vibran de manera distinta, es algo científico. Tampoco es brujería ni mucho menos. Entonces, cuando nos abrimos a la posibilidad de descubrir estas cosas, pues primero nos tenemos que abrir a la posibilidad que hay algo más allá de la muerte, que hay almas, que hay espíritus, que hay inmortalidad, que hay presencias, que estamos conectados de manera distinta. Olvídense, porque el intelecto no le da para tanto, es una explosión, ¿no? Y cuando la humanidad no lo supo manejar, dijo, es bruja, quémala, y se acabó. O sea, déjame decirte, es que sobre todo cuando tú hablabas de que vienen los europeos, por llamarlos de alguna forma, llegan los españoles a Mesoamérica y hacen a todo lo que les llaman curanderos, no doctores, ajá, curanderos, y llegan los irlandeses que no venían de Irlanda, por supuesto, ya venían de otros lados, la mayor parte venía de Holanda porque ya los habían corrido, y llegan a América, y también los brujos, y pasan 100 años y las religiones lo que no controlan lo desechan por razón de que necesitan afianzar su poder. Entonces, cuando pasa esto de los brujos y los curanderos, no están dentro de los cánones, no están dentro de la línea que marca cierta, total, esta u otra religión o gobierno, y entonces se pueden convertir en otros poderes, y el poder no permite desviaciones. Luego, entonces, los curanderos son proscritos. Y cuando viene la Inquisición, que tú le llamas santa, yo le quitamos ese nombre hace muchísimos años, porque fue uno de los instrumentos más espantosos que se han inventado, sí, en la historia, porque bastaba que una persona que tuviera conocidos o cierta posición económica acusara a otra de brujería para que fuera asesinada. Quitarle la empresa, quitarle la propiedad. Sí, o sea, ¿me entiendes? Sí. La Inquisición, de lo único que no tenía era de santa. Entonces, cuando llega la Inquisición en Mesoamérica, o llega la iglesia protestante en Estados Unidos, hay la famosa quema de las brujas de Salem,
que porque tenían poderes, a lo mejor eran curanderas. Por cierto, siempre está la cosa de que queman a las brujas de Salem, allá en esa parte de Estados Unidos. No quemaron a ninguna, porque la muerte en esa época era ahorcadas. No quemaban puertos. Entonces las brujas quemadas de Salem fueron ahorcadas. Pero así es, pero no es poético ahorcar Les digo gente. que es mi Google. No es poético ahorcar gente. Y entonces ya te digo, cuando no puedes controlar, desechas. Y así es en la medicina, en la religión, en la cultura, en todas las ramas. Porque una de las cosas que señalan al ser humano es la necesidad de control. Y lo espiritual, por ejemplo, es muy difícil de controlar. Digo, al punto que no nada más las religiones actuales, las anteriores, inventaron el infierno y el cielo. Y curiosamente pusieron uno arriba y otro abajo. Y cuando es un mundo que da vueltas, entonces a lo que está arriba ves queda abajo, en fin, pero las figuras de control es lo que hace que estas cosas pierdan su necesidad. Y dices cosas muy claras, las piedras son de cierta densidad. Todo en este mundo tiene cierta densidad, luego entonces reaccionan hacia el sonido muy diferente. Si tú, y hacia el aire, hacia la lluvia, hacia todas las cosas reaccionan diferentes según las cosas. Y es una verdad que no se puede, digo, ahora es aceptada. Por ejemplo, cuando la meditación llega a aliviar ciertas molestias físicas. ¿Por qué? Porque suavizamos el cuerpo, porque lo tranquilizamos, porque se ha probado, y digo, la ciencia médica lo dice, hacemos un nudo de nuestros nervios cuando estamos muy nerviosos, cuando estamos depresivos, cuando estamos en emociones, y la meditación nos hace relajarnos. O sea, ya no es la meditación, es la relajación, como tú la quieras llamar. Se está probado que sí hay cosas, por ejemplo, los temazcales que usaban los indios, esos baños de vapor que usaban los indios, curiosamente, cuando ya había baños de vapor en Europa, aquí ya los teníamos, el temazcal, las piedras hirviendo que le echaban agua y se ponía el indio forrado a sudar los males del cuerpo. Claro. Y eso estaban, cuando los españoles llegaron aquí y encontraron que ya teníamos ciertas cosas, su primera cosa fue, ya habíamos llegado antes. O sea, porque eso era de ellos. Pero no, los indígenas ya tenían sus cosas, ya sabían de ciertas plantas que usaban para curarse. Ya eran curanderos, que es una palabra preciosa, no aceptada por la ciencia médica como... Pero curan. Pero curan, sí. Los curanderos. Y tenemos a médicos aquí en el estudio que nos podrán orientar. Porque así es, bueno, como les digo en casi todos los programas, esto es a grandes rasgos, O sea, esto es más que nada para que tenga usted la curiosidad de ir a buscar. Sí, a mí se me hace muy curioso que ahorita vemos lo de la pandemia, ¿no? Vemos lo de COVID, pero antes de eso, algo que amenazaba mucho la vida era el cáncer y diabetes, enfermedades cardiovasculares, muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que se me hace muy interesante es que la humanidad ya despertó y claro, primero prueban la medicina que da el médico, que todo es farmacéutico, procesado, y honestamente esta industria promueve con incentivos como viajes, etcétera, que el médico vende esa medicina. O sea, es una realidad. Si el médico es o no ético, no lo estamos cuestionando, pero de que hay muchos incentivos, sí. Y no hay tanto incentivo para decirle a alguien, en vez de gastarte una fortuna en eso, toma miel de abeja, come piña, que te puede servir como desinfectante del estómago, combina tu dieta de cierta manera, haz meditación, como lo dice Roberto. Pero la humanidad ya despertó y ha recurrido a estos medios. Mucha gente sí se ha sanado. No todos, porque hay muchas más cosas, hay muchos factores. Pero me encanta que la humanidad ya despertó, porque antes no había permiso. Una mujer que se atrevía a aceptar su sexualidad y expresarla es bruja. Una mujer que sanaba con su energía es bruja, o está loca, o recházala. Si practicas astrología, que ahora ya cada día está más aceptado,
si practicas numerología, si practicas yoga. Yo me acuerdo en los 80s, bueno, 70, a mitad de los 70s, yo nací, entonces todavía no daba coaching, pero ya empezaban esos entrenamientos de transformación que yo doy. Y se me hizo muy curioso porque guiamos a la gente a veces por procesos de ojos cerrados. Y la gente tiene una catarsis, entonces llora, hay música bajita, súper seguros, pero los estamos guiando. Y a principios de los 80s, esto era raro. La yoga se ponía como satánica. Si ustedes ven vestían los periódicos de esa época, y había un periodista, ¿te acuerdas del Geraldo Rivera? Claro, eso no es periodista. Se metía él y contrataba gente para que se metieran de incógnitos o de escondidos, disfrazados, a los entrenamientos para poderlos grabar y luego hacer toda una publicidad de que se estaba manejando algo negativo y oscuro, ¿no? Que nunca fue el caso. Pero se me hace muy curioso que es 80s, 90s, 2000, 2020, ya pasaron 40 años y ahora es de lo más normal para alguien comprar el CD, ponerlo en su casa, cerrar los ojos y escuchar y dejarse guiar y descubrir, ¿no? Hay grandes coach ahorita, hay grandes conferencistas, súper tranquilo. Entonces es bien bonito despertar a ver cómo la humanidad va aceptando y aceptando todas esas maneras de sanarnos, que viene de la misma búsqueda. ¿Cómo puedo vivir mi vida intensamente? O sea, si algún día tengo que morir, como dices tú, Roberto, que sea lo último, eso lo dejo para el final. Pero ahorita, ¿cómo puedo vivir mi vida al máximo? Y nos intriga saber de almas, de energías, de sanación, de luz, de la divinidad, de cómo quitar las malas vibras. Es algo que nos sigue intrigando y vamos evolucionando. Y es lindo voltear a la historia y aprenderle, ¿no? Ver que no somos los únicos, que esto viene de muchos años atrás. Sí, todavía muchos de los sistemas que mencionaste ahorita no han sido aceptados por la ciencia médica. Algunas personas sí son beneficiadas con eso, algunas personas no. Ahorita hay más gente creyente en la astrología que en la religión en Estados Unidos. El 60% de los americanos cree en la astronomía, más allá del 29% que creen en las religiones. No estoy hablando de Dios, de religiones. Es una cosa, para hacer las medidas se toman diferentes. Entonces, el 60% de las personas creen en el 40 y tantos % creen en los ángeles. O sea, uno tiene la libertad de creer en lo que uno quiere. ¿Me entiendes? Yo, con todas, nunca me voy a comparar con Geraldo Rivera, ni nunca voy a acusar de una cosa. Nunca han acusado a Rivera, es de ser periodista. De eso no. Nunca lo acusaron de eso. Lo han acusado casi de todo, pero de eso no. Y entonces te digo, fui a hacerme un Reiki. Ay. Con toda la mala fe que tú puedas. Una de las razones que me convenció de hacerme el Reiki era que la maestra era guapísima. Y eso siempre ayuda, les quiero decir. Pero fui a hacerme el Reiki y fueron 2 sesiones. La primera sesión que iba yo a probar que no era cierto, pues sí sentí raro, sí me ayudó y sentí que mi pecho en un momento dado estaba atorado algo y que se suavizó. En la segunda sesión, que fue mucho más intensa, no sé si estén familiarizados con el famoso Reiki, pero en el Reiki no hay contacto humano. Las manos de la persona que te haga el Reiki nunca te toca, es todo a base de energías. En la segunda tuve una experiencia que ya fui con mejor voluntad, ya fui con ganas de que sirviera el Reiki. Sentí que me quitaban una bola como de si hubiera sido yo gato, hubiera sido de pelos de gatos. Fue una cosa que tenía yo atorado en el pecho y me suavizó muchísimo. Y me hizo unos efectos impresionantes. Uno de los efectos es que traía yo un dolor de espalda muy fuerte y cuando me quité esa parte que tenía yo atorada en el pecho, se me quitó el dolor. Aparte de una cierta claridad mental muy importante, muy notoria, si no importante, por lo menos muy notoria.
Yo les digo, fui con todas las ganas, bueno, no fui con ganas de creer, es más, fui totalmente, esto no sirve, pero vamos a... Pero abierto. Pues la primera no. La primera fui con ganas de probar que que no era cierto. Y la segunda... ver a la maestra. A ver a la maestra. Bueno, por eso fui al colegio también la mayor parte de los años que fui, por ver a la maestra. Pero la cosa es esa. Me probó a mí mismo que a pesar de mi escepticismo, a pesar de mi falta de creencia en esas cosas, cuando me abrí, cuando me dejé llegar a eso, funcionó. De una cosa que todavía hasta la fecha me sorprende haber sido testigo fiel, porque me pasó a mí, de un suceso de lo que poderosa que es la mente para la curación del cuerpo humano. Yo no uso la palabra sanación porque me trae malas vibras, pero esa es otra fase de que las palabras también tienen vibras. Las palabras que para mí significan algo molesto o algo malo, para otra gente pueden ser la solución. Ese famoso Reiki a mí me hizo mucho bien y me abrió para otras cosas. Me quitó un tapón que tenía yo de no creer en ciertas cosas conectadas con la espiritualidad y con los sentimientos, con las sensaciones del cuerpo y las emociones. El Reiki sacó unas emociones que o tenía yo dormidas o nunca me había dado cuenta que las tenía. Y que te ayudó también a distinguir, ¿no? A descubrir esas energías y ya tú elegir qué te sirve y no te sirve. A mí, bueno, yo soy súper creyente en Dios, pero soy muy abierta a descubrir y a conocer. ¿Por qué? Pues porque he descubierto en mí dones de sanación y he necesitado aprender a canalizarlo. Entonces yo no soy curandera ni bruja ni mucho menos, pero cuando trabajo con gente a través de coaching y las personas empiezan a desbloquearse, y a mí también me han hecho Reiki, es esa experiencia, ¿no? Como que algo se mueve por dentro. El Reiki es una manera, hay Ho'oponopono, hay la manera tolteca, hay muchas maneras. Y cada quien yo siento que va atrayéndose a lo que le funciona. Lo mío es coaching, que parece muy práctico, pero también es mucha conexión espiritual, y cuando alguien busca realmente desbloquearse, automáticamente esa persona se sana porque es lo que está buscando, que es la maravilla. Entonces la invitación es lo que nosotros ahorita practicamos, de lo que gozamos a lo que despertamos. Ha sido una búsqueda que la humanidad ha tenido mucho antes, o sea, antes de Cristo, estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando que la humanidad, creo que desde que empezó a existir, le ha intrigado esto de que de repente alguien se muere, ¿qué sucede? Mi vida, ¿qué significa? ¿Cómo la puedo prolongar y disfrutar? Buscamos experimentar, crecer, expandernos. Entonces, esto es la maravilla de la vida y eso es lo que nosotros les queremos ofrecer en este programa. Hay rituales, hay tradiciones, hay creencias. Los invitamos a, más que juzgar, a abrir, conocer, descubrir, porque en todo, claro, hay ciertas mentiras o falsedades, pero también hay sus verdades, hay una esencia muy linda que ha de tener una lección importante para cada uno de nosotros si nos abrimos. Y como dice Roberto, primero llegó un medio escéptico. Es bien sano ser escéptico. Tampoco es llegar a regalarle nuestro poder a lo que sea. Ya llegó esta persona que me dice que el ángel y que lo dejo entrar a mi casa y le doy mi poder. No, se vale cuestionar. ¿Será o no será? Se vale cuestionar. Se me hace muy poderoso como lo hiciste. Tú llegaste dueño de tu poder a descubrir. Y hasta que tú sentiste intuitivamente que sí era, entonces te rendiste, pero no llegas a regalarte, ¿no? Así que o sea, si les diera un consejo, fuera eso. Tú eres dueño de tu poder, tú eres dueño de tus elecciones, pero sí ábrete a descubrir y a conocer para que no te pierdas de lo maravilloso que hay en la vida. Fíjate que la apertura mental, la apertura espiritual es muy importante. En ciertas regiones es difícil poderse abrir porque va en contra de la esencia de mucha gente. O sea, si tú ves el niño, vamos a poner el niño latino, el niño latino ha sido educado, por lo menos en las generaciones anteriores, a que no sintiera, a que no expresara emociones,
a que expresar emociones, cariño o miedo o era falta de hombría. La hombría se catalogaba con ciertas medidas pues antiguas, sí, verdaderamente antiguas, como tú dices, de la prehistoria. El hecho de suprimir los sentimientos y las emociones, por lo menos en el niño hombre, en el niño varón, causó muchos problemas, y es muchos de los problemas que estamos ahorita. El niño, el varón, no es tan despreciativo de la mujer porque no se lo hayan enseñado, sino porque lo vio, porque le dijeron, tú no lloras, las que lloran son ellas, tú eres débil, tú no eres débil, las débiles son ellas. Porque siempre les dieron un comparativo que nos hizo pensar, o hizo a los niños de generaciones anteriores pensar en que la fuerza tenía que ser de ellos, pero mal entendida fuerza. La fuerza, ¿cómo te diré? El no llorar, te digo, el suprimir las emociones es una de las cosas más espantosas que nos han pasado. Esto de gozar, ¿por qué no el Día de Muertos? ¿Por qué no gozar la memoria de las personas que quisimos? ¿Por qué no recordar con mucho cariño, en lugar de sentimiento, nuestra vida? Se puede vivir muy alegre hacia el pasado. Busque lo bueno de su pasado y vívalo ahora. Eso. Y ahorita, antes de pasarte, les quería yo decir, vayan este Día de Muertos, vayan a los panteones y van a ver ustedes una demostración de lo que es el México, de lo que es Mesoamérica, cómo en diferentes partes tratan la muerte de diferentes formas, cómo es una conmemoración, si ustedes quieran, no es una celebración, pero es una conmemoración de los muertos y de las personas que nosotros hemos admirado, querido, y que hay que recordarlas, porque ya les digo, mientras nosotros recordemos a nuestras personas, esas personas no han muerto. Totalmente. Me encanta eso, cómo honras esta esencia del Día de Muertos, Roberto. Y mi invitación es, para cada persona que ha fallecido en tu vida, que ha muerto, velo como un maestro y ve qué gran lección de vida te dejó, y honra su vida por tradiciones, por rituales, o quizás en ti, contigo. Honra la vida, porque han sido grandes maestros que nos han llegado a enseñar algo. Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. A Roberto lo encuentras como Roberto Cornejo, a mí en Facebook como Cora Sánchez, en Instagram es Cora Sánchez_coach. Y nos gusta compartir, me he estado riendo con todos sus memes políticos. Su fuerte, bueno, aparte de historia, es la política. Síganlo, están muy, muy buenos. Y te invitamos el próximo martes, que son las elecciones de Estados Unidos, aquí en KDHK. Se va a estar transmitiendo todo el día, comentarios políticos, información política de elecciones. Va a estar muy interesante el día. Este programa, así tal cual, no lo vamos a transmitir porque lo vamos a reemplazar con esto, pero nos vemos hasta el siguiente martes aquí a las 7. Y cuéntanos más de este próximo martes, porque bueno, tú lo vas a guiar. Sí, vamos a comentar, cada quien, vamos a dividirlo en segmentos y vamos a comentar lo que está aconteciendo en todo Estados Unidos, en las partes. Vamos a ver los estados que son muy importantes, vamos a ver, pienso yo que para cuando lleguemos a las 8 de la noche de nosotros, esté ya resuelta y se sepa quién es el ganador de las elecciones americanas. Así es que creo que tendremos muchísimo que comentar. Hay que estar muy pendiente y voten, porque de esta elección depende el futuro de todos. Y bueno, si te quieres despedir, yo por mi parte, muchísimas gracias. Los espero el viernes a las 10 de la mañana por un comentario político en esta, y el noticiero, el informativo nocturno también en esta estación. Sí, gracias Roberto, gracias a todos por acompañarnos, y aquí nos vemos en el próximo programa de Punto y Seguido.